Bueno, pues en esta revista que pasa por televisión, tenemos hoy Alfombra Roja para el escritor Álvaro Uribe. Me da muchísimo gusto que venga aquí a la calle a pasearse y a comentar su última novela, Los que no. Bienvenido, Álvaro, qué gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme, yo encantado. Y yo recuerdo que una de las primeras frases que mi conciencia, trajo seriedad a mi vida fue eso del hubiera no existe. Y es que en la niñez uno no sabe que el hubiera no existe, ¿no? En la niñez uno se imagina que los distintos universos pueden ocurrir o suceder. Y ya cuando empieza a volver gente adulta, pues sí, hay cosas que ya no sucedieron. Y los que no habla del hubiera, o tiene, o se le mezcla el hubiera en la historia. Te ruego un poco que me ayudes a averiguar si este es un acto de madurez, el volver a imaginarse lo que no sucedió. Mira, los que no, lo primero que habría que decir es que los que no se refiere a aquellas personas que no cumplieron con las expectativas, ya sea propias ajenas, acerca de su persona, son aquellas personas que no lograron hacer todo lo que parecía que podrían hacer o que no lograron ser todo lo que parecía que podrían ser. En resumen, los que no somos todos. Ah. Todas las personas más o menos, porque no hay el club opuesto a los que no sería el de los que sí, el de los que sí lograron hacer todo lo que se proponían y todo lo que podían haber hecho. Y de esos, mira, con todos los años que ya tengo en la Tierra, de esos no conozco a ninguno todavía. Entonces, los que no se refiere a todas esas posibilidades perdidas, en efecto, todos esos hubieras que parecían posibles, no solo en la niñez, sino en la juventud llena de ilusiones, llena de entusiasmo, llena de proyectos, llena de confianza en que prácticamente es la primera vez que alguien es joven en el mundo y la juventud va a poder cambiar, mejorar el mundo, y años después, décadas después, uno se da cuenta lamentablemente que no fue así. Ahora, El mundo se... Álvaro, cuando uno se mira a sí mismo en el espejo, es condescendiente y es amable, pero el espejo más ingrato para reflejar lo que uno fue y lo que no fue son justamente las viejas relaciones, las amigas, los amigos. Cuando uno se encuentra un amigo que hace 20 años no veía, te imaginas, no, hombre, esta era una gran promesa, ¿no? Este era guapísimo, esta pintaba para ser Miss Universo, ¿no? Ahora que está de moda. Y quizá ese reflejo de los amigos acaba siendo enormemente ingrato. Y entiendo que esta es otra parte central del relato, ese espejo que nos arrojan los amigos. El relato, los protagonistas, porque no hay uno solo, hay 5 protagonistas principales, más el propio narrador, que sería el sexto protagonista. Todos ellos, la acción que se narra, las acciones que se narran, transcurren en los años, final de los años 60, en los 70, en los 80 del siglo pasado, cuando todos eran jóvenes. Parecería pues que estamos ante una novela de formación, una Bildungsroman, como dicen los pedantes que saben alemán. Pero la diferencia, la singularidad de esta novela es que todo esto está contado desde el punto de vista de uno de los protagonistas, que es el narrador, cuando él ya tiene 60 y tantos años. Entonces, el narrador está recapitulando su propia juventud, vamos a decir, llena de ilusiones, como todas lo eran, pero lo está haciendo ya desde la desilusión, desde el escepticismo, también desde el cierto cinismo e ironía que viene con la edad. Entonces, el narrador está jugando a reconstruir esa juventud, pero sabiendo ya lo que pasó, sabiendo ya sobre todo lo que no pasó. La novela de lo que trata es de lo que no hicieron los que no. Se lamenta, pues, o se examina, porque no siempre el tono es de lamento, muchas veces es meramente jocoso. Se habla de todo lo que no hicieron, todos estos que eran grandes promesas a los 20 años y luego a los 40, pues ya no saben muy bien qué son, y a los 60 ya son unas ruinas de hombres. Por cierto, cuando llegaron a los 60, porque hay algo peor que ser viejo, y es no llegar a ser viejo. Tienes en la contratapa una frase de un amigo tuyo, de Juan Villoro, donde dice que en esta novela uno puede descubrir no solo lo importante de ser, sino lo importante de lo que pudo ser. Y es que en efecto uno le dedica demasiada concentración a la realidad,
cuando en realidad también somos los deseos que no se cumplieron, también somos los residuos de esos deseos, Álvaro. Eso es lo que te define. De alguna manera la libertad en la que esta novela sí se apuesta, porque existe la libertad se gasta. La libertad no es infinita ni absoluta. Una vez que ejerces esa libertad es como si hubieras gastado una parte de tu dinero. No la vas a recuperar. Una vez, por ejemplo, que te casaste, te puedes divorciar después, pero ya no te puedes no haber casado. Ya no puedes no haber pasado por esa primera experiencia. Una vez que si ibas a ser, yo qué sé, pianista, pero te terminas, yo qué sé, vendiendo seguros, pues ya gastaste esa libertad de ser pianista y ya nunca más serás pianista y ahora eres un vendedor de seguros. Ese tipo de circunstancias son las que les ocurren a los personajes y de las que son las que está rememorando el narrador. Habría que añadir que el narrador sabe que narra. El narrador está escribiendo esa historia, por decirlo así, ante los ojos del público. Cada rato le recuerda al lector, esto es un libro, estoy escribiendo un libro y por lo tanto estoy alterando los hechos que estoy tratando de evocar. El hecho mismo de narrarlos, de evocarlos, ya los altera. Nunca es posible saber cómo fue el pasado, porque el pasado simple y sencillamente es lo que no es. Lo único que tienes es la manera de recordarlo, y recordarlo siempre, por definición, es modificarlo. En este caso, modificarlo literalmente. El narrador está jugando, solicitando la complicidad del lector, para que el lector entienda que, bueno, que esto es una construcción, pues una construcción literaria, y por más que se parezca a la realidad, también es la imaginación del hombre que está escribiendo frente a los ojos del narrador, del lector, perdón. Ahora, en tu ya, digamos, larga, densa, seria trayectoria como escritor, pues, revisando, le has dedicado o has utilizado como materia de tu literatura hechos históricos, ¿no? La biografía es una cosa que te ha tomado también buena parte de la pluma, en fin. Pero aunque puedes haber estado presente en todos esos textos, porque además todo el mundo que escribe acaba estando presente en sus textos, nunca Álvaro Uribe había sido explícitamente la materia prima del trabajo de Álvaro Uribe. Es un libro de generación, ¿no? O sea, hay una generación que se expresa ahí. Y esto de definir generaciones siempre es complicado, pero generaciones se definen por hechos que cruzaron, ¿no? O sea, cuando cae una guerra, por ejemplo, ¿no? Cuando cae un terremoto, mira que el 85 marcó aquí a generaciones enteras. De tu generación, te rogaría que me dijeras cuáles son esos diques, esos hechos históricos que definen los momentos en los cuales surge este grupo de amigos y por lo tanto esta generación con aspiraciones, algunas logradas, otras no. Ya, fíjate que me he planteado otra vez esa pregunta y me da la impresión de que mi generación es un poco como el jamón del sándwich, que no le tocaron. Mi generación, concretamente la gente que tiene mi edad, nacida en 1953, teníamos 15 años en el 68. El 68 sería, por supuesto, un referente, pero nos toma un poco jóvenes como para haber participado muy directamente. Apenas íbamos a entrar a la preparatoria, realmente muy pocos de nosotros participamos directamente en el movimiento. En todo caso, nuestros hermanos mayores, y en el caso de alguien como yo, que no tuvo hermanos mayores, pues simplemente lo vio pasar. El otro acontecimiento que pondríamos al final de nuestra juventud, cuando ya vamos teniendo los 30 y algunos años, sería desde luego la caída del muro en 89, pero otra vez también ya nos toma de 35 años, ya difícilmente se puede decir que éramos jóvenes. Entonces, por eso digo que nuestra juventud es un poco el jamón del sándwich, nos quedamos en medio, no hay estos grandes acontecimientos, estamos en medio, o en todo caso, si quieres tomar un acontecimiento o una serie de acontecimientos de importancia mundial, serían el auge del rock and roll y luego de la música pop, que tiene mucho que ver, por cierto, con mi novela. Varios de los personajes forman un conjunto de rock and roll, uno de ellos quiere ser músico, la música de esa época, de los Beatles, de Janis Joplin, de Jimi Hendrix, toda ella está presente. Bueno, eso sí nos tocó, y aún así, estos músicos que hasta la fecha sobreviven algunos, nos llevan como 10 años, por eso tampoco somos de esa generación, pero sí éramos contemporáneos de ellos, y sí, para nosotros los Beatles no eran unos ídolos subidos a un pedestal como ahora, sino eran unos muchachos un poco mayores que nosotros que estaban ahí tocando mientras nosotros vivíamos. Ese sería uno de los puntos de referencia. En cuanto a la historia de México, bueno, nos fue tocando digamos, el sexenio central de nuestra juventud fue el de Echeverría, que tuvo muchas buenas y muchas malas. Ya la matanza de Corpus
de 71, ya es un acontecimiento que sí marca Que sí los toca. varios de los, incluso uno de los personajes de la novela asiste a esta matanza y sobrevive. Otro no puede asistir y lo lamenta el resto de su vida, porque también no solo participar en la historia, sino dejar ir en la historia es algo que puede marcar tu vida para siempre. O sea, otro personaje decide no ir por una combinación de desidia y cobardía, y el resto de su vida se pregunta, bueno, ¿por qué no estuve cuando la historia se hacía frente a mí? Pero tú conoces muy bien la cultura francesa, fuiste incluso secretario cultural de México en ese país, y te habrá tocado oír esta frase lapidaria que utilizan los franceses cuando quieren descalificar a alguien que no fue, de los que no, como dices tú. Y entonces, como allá no pronuncian la H, como se pronuncia en inglés, dicen has been. Es decir, un has been, o sea, alguien que iba a ser, ¿no? Que estaba en proyecto de ser y no fue, pero alguien que recibe esa etiqueta está aniquilado. O sea, después de eso, lo que sigue es el suicidio. Pero hace un momento acabas de decir que en realidad todos los seres humanos hemos sido has-been. O sea, hemos sido los que no, y que reconciliarse con lo que no fue quizá es tan importante como reconciliarse con lo poco que sí fue. ¿Cómo hacerle para hacer cuentas, hacer balance entre eso que fue y que no fue, sin ser aniquilado por un enemigo o por un mal amigo, con una frase tan dura como esta? Supongo, no creo que sea una receta, cómo hacerle. Una de las formas, la única que yo encontré y que felizmente puedo ejercer, es hacer un libro como este, en el que tomas al toro por los cuernos y, bueno, examinas lo que fue la juventud de tus amigos, tu juventud, la juventud de tu generación y la tuya, y ves lo que se pudo y lo que no se pudo, lo que sí y lo que no, y lo dices de la manera más franca posible. Ahora, déjame cerrar la entrevista con esa pregunta que justamente era la que traía guardada. Bueno, escribir una biografía de Federico Gamboa, pues a menos que creas en el espiritismo, no va a venir Federico Gamboa a darte lata ni a jalarte los pies. Pero, por ejemplo, si usaras a Juan Villoro de personaje, pues sí puede venir Juan Villoro y pegarte duro en la puerta, o la mezcla de personajes de tus amigos de adolescencia que están ahí retratados. ¿Cómo le haces para que eso no te importe? Mira, no es que no me importe, me importa. Yo sé que esto es una decisión moral y la adopto así. Bueno, ¿qué hago? Pues por ahí dicen que un buen chiste bien vale un buen amigo, ¿no? Yo digo que un buen libro también lo puede valer. Y bueno, pues yo me lanzo, y lo único que espero es que me preguntabas al principio, off the record, que cómo me ha ido con la pandemia. Bueno, en un sentido me va muy bien con la pandemia, porque así no tengo que enfrentarme a los posibles ofendidos con esta novela. Ojalá la pandemia dure unos 5 o 10 años más para que no tenga yo que toparme en la calle con nadie que se sienta agraviado por esta novela. No, en todo caso, lo que sí puedo decir es que mi intención no fue el agravio, sino mi intención fue la recreación, vamos a decir, justa y equilibrada de una época y de una forma de ser joven. Bueno, pues que quede claro que si alguno de los ofendidos quiere réplica en este programa, lo único que va a recibir es la dirección de correo electrónico de Álvaro Uribe para que se dirijan a donde tienen que dirigirse. Álvaro, qué gozada volver a ver tu pluma, tu prosa. Sí tengo que aclarar que más allá de la narrativa, de esta narrativa, de la tensión que logras, tu prosa es la que ha sido siempre ejemplar, extraordinaria, marca en tu generación, y sí haberla logrado como el buen ebanista, ¿no? Como el gran artista, pues no es una tarea que viene con los genes, ¿no? No es una habilidad que te regalaron, la conseguiste a punta de muchas comas y de muchos signos de admiración que aquí compartimos y recomendamos por eso tu obra, y en particular ahora los que no. Te envío un abrazo muy fuerte y que la salida de la pandemia te reciba con generosidad. Que me sea leve, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias.